Hola a todas y todos, arrancamos con lo que es el segundo cuatrimestre. En este caso vamos a ver desarrollo psicológico de 6 a 9 años, o lo vamos a llamar edad escolar. Lo vamos a ubicar de 6 a 9 años porque si bien los autores lo enmarcan sobre todo de 6 a 12 años, después cuando hagamos adolescencia vamos a ver que este periodo siguiente le ha ido como comiendo, si se quiere, ciertos años a lo que es la edad escolar, y por eso vamos a hacer esa reducción y en vez de verlo de 6 a 12 años lo vamos a ver de 6 a 9. Obviamente tengan en cuenta que siempre los tiempos cronológicos, sobre todo en términos psicológicos, son relativos y que ahí dependerá de diversos procesos, pero en este caso en particular tenemos un proceso netamente biológico que tiene que ver con la pubertad y sobre todo el procesamiento psicológico previo, que algunos autores lo vinculan y lo denominan prepubertad, en donde vamos a ver que hay diversos factores que han hecho que la adolescencia se extienda muchísimo y haya comido no solamente años de la adultez, sino también parte de la niñez. Por eso hacemos esta pequeña reducción, más allá de ciertos tiempos que, como les dije, son relativos. Esta es una edad muy interesante porque se dan una cantidad de cambios muy significativos, motorizados en buena parte, no en su totalidad, por un cambio a nivel cognitivo. Nosotros hemos visto Piaget, lo que son los estadios, y ya hemos trabajado lo que es el estadio sensorio-motriz y el estadio preoperatorio. En este caso, en edad escolar, vamos a tener el estadio operatorio concreto, que si bien no lo voy a profundizar, les quiero dar un pantallazo en general porque justamente van a ver la amplitud y el cambio que genera en lo que es el ser humano en esta edad. El hecho de poder realizar operaciones, el hecho de poder ponderar distintos elementos a la hora de vincularlos, a la hora de analizar el mundo, genera una amplitud a nivel cognitivo enorme. Sí. Recuerdan que en la edad preescolar, que lo hemos laburado el año pasado, habíamos visto que el niño de 2, 3, 4 años está muy metido en su egocentrismo, que le cuesta tomar el punto de vista del otro, que le cuesta aplicar la lógica, que generalmente se maneja por intuiciones, afirma las cosas, no hay un pensamiento deductivo o hipótesis. Justamente el hecho de poder operar, el hecho de poder ponderar distintos elementos, el hecho de poder combinarlos, va a permitir justamente que se empiece a aplicar la lógica, que se empiece a analizar, que se empiecen a aplicar la deducción, a plantear hipótesis de a poco. Obviamente no va a ser al mismo nivel estadio operatorio formal, que después lo veremos, pero si esto va a generar, y esto remárquenlo, es la primera gran característica de la edad escolar, que es un descentramiento cognitivo. El descentramiento cognitivo va a permitir que el niño en la edad escolar pueda tomar en cuenta el punto de vista y disociarlo, el punto de vista del otro me refiero obviamente, y disociarlo del suyo. Entonces, esto va a permitir, entre otras cosas, un intercambio mucho mayor, un intercambio mucho más fluido, un enriquecimiento en términos obviamente de aprendizaje, de un montón de elementos de lo que es la sociedad, de lo que es la vida, de lo que es la cultura, pero además también va a implicar una reorganización no solamente a la hora de vincularse con el otro, sino obviamente también interna, también cognitiva. Por eso no es casual que, si yo les pregunto a ustedes, más allá de la interpretación psicoanalítica del periodo de latencia, uno no se acuerda de que hacía mucho a los 2, 3, 4, 5 años, pero sí, uno se acuerda y muchísimo de ya a los 6, 7, 8 años, uno tiene recuerdos mucho más organizados, uno empieza también a filtrar, ya no está esta cuestión difusa del límite entre el interior y exterior del niño en edad preescolar o de la realidad y la fantasía. Ahora justamente los límites están mucho más organizados, pero eso el niño en edad escolar empieza a filtrar un montón de cosas al adulto. Por eso Freud en su momento pensaba que en esta edad el niño no tenía interés en la sexualidad, que el interés estaba puesto en lo social, en lo cultural. Lo vamos a ver la clase que viene porque esta fotocopia, como es extensa, la vamos a dividir en dos, pero van a ver que no, que el niño, la niña, tiene interés en la sexualidad, solo que justamente ha adquirido, gracias a este estadio cognitivo, la posibilidad de filtrarlo y no se lo dice al adulto. Quizás, si está la confianza y un vínculo particular, pueda tener esa apertura, pero en muchos casos es algo que se va a charlar entre los compañeritos y que se va justamente a dialogar entre ellos, pero no es que el interés obviamente desapareció. Entonces, se da un cambio a nivel cognitivo que va a repercutir en todas las áreas. Por ejemplo, en lo que son los juegos. Nosotros ya hemos visto que el bebé tiene juego sensorial-motriz, que el niño en edad preescolar tiene juego simbólico. Acá vamos a ver lo que es el juego reglado. Obviamente que tiene una evolución. Al principio las reglas, los, los niños y niñas los viven como algo dado, algo que ya estaba. Después van a comprender que alguien las hizo, pero lo van a ver como una suerte de ser superior.
después van a comprender que no, que las normas son construidas, que las normas justamente tienen una función que es el, el- el buen funcionamiento, ya sea de un juego, de una actividad, de la sociedad en general, y esto va a permitir, por ejemplo, que se consensúen, que entre ellos las vayan modificando, hagan pequeñas modificaciones, siempre y cuando estén todos de acuerdo. Entonces, el juego pasa a tener otra lógica, en donde, por ejemplo, ya se ve esto que les digo, del estadio que está atravesando y de la capacidad que tiene de poder empezar a comprender las reglas, las normas, los límites, y ya no queda solamente una cuestión individualista o centrista como era en la edad preescolar, de hago la mía, yo siempre gano, y esta broma que yo les hacía de que una vez niñitos de esa edad jugando a la pelota están los 22 atrás de la pelota, sino que una vez que ahora cada niño o niña conserva su posición, hay un juego colectivo, hay un intercambio, todo esto es posibilitado, insisto, por esta amplitud que ocurre, entre otras cosas, a nivel cognitivo. Otra característica central es que se van a conformar pandillas. Pandillas sería una forma de grupo o de clasificación de grupo. Las pandillas son grupos similares, o sea, uno tiende a buscar personas con sus mismas características, mismos valores, misma condición cultural, socioeconómica. Obviamente que puede haber pequeñas diferencias, pero uno generalmente ve en los ámbitos de barrio, de grupos, de escuelas, que cuando se conforman sus grupos, las personas tienden a ir a grupos, obviamente, similares a ellos. La pandilla va a pasar a ser central, por varias cuestiones. Primero porque va a ser como una suerte de entrenamiento de lo que va a ser después las estructuras sociales adultas. Entonces se van a conformar roles, va a haber líderes, va a estar el chivo expiatorio, va a estar el saboteador, va a estar el portavoz, y es una suerte de ejercicio en menor medida, si se quiere, lo que después va a ser el ejercicio adulto, en donde uno también va a cumplir con roles, va a cumplir con funciones, va a cumplir con objetivos, va a interactuar, va a formar parte de distintos grupos y de distintas comunidades. Entonces es una suerte de ejercicio de lo que van a ser las estructuras sociales. Y además, en términos de identidad, pasan a cumplir una función muy importante. Hasta antes de esta edad, la identidad se construía sobre todo con los padres. En la edad escolar, el niño, gracias a la escolarización y los distintos grupos que pueda realizar en las actividades, digamos, que tenga, va a empezar a tener no solamente una forma de ratificar o rectificar eso que le fueron transmitiendo los padres, sino también empezar a construir su visión, su propia visión, acotada obviamente, que después se va a profundizar en la adolescencia, pero al ver qué respuesta recibe de los otros. ¿Sí? Por eso también hay ciertos componentes competitivos en esta edad, es perfectamente normal. Es una edad también que en términos de ritmo de crecimiento no hay grandes cambios, se alcanza cierta estabilidad antes de lo que va a ser los cambios de la pubertad. No es casual y de vuelta caemos en esta cuestión que yo les marco de ritmo de crecimiento y además de eh, lo que hablamos a nivel cognitivo, que en esta edad se adquieren gran parte de las destrezas motrices. Piensa en cuando aprendieron a nadar, cuando aprendieron a andar en bici, cuando aprendieron algún deporte y justamente gran parte se adquieren en esta edad. Entonces eso es una edad que es muy interesante y que justamente esta estabilidad de ritmo de crecimiento sumado a esta capacidad cognitiva permite esta adquisición de gran parte de actitudes, digamos, y destrezas motrices. Entonces, resumiendo, justamente ocurre el centramiento cognitivo, los grupos pasan a ser centrales, riesgos obviamente siempre hay, que el niño no caiga en conductas antisociales promovidas por el grupo o que su individualidad se disuelva, por decirlo de cierta forma, pero esto obviamente va a depender mucho de la base que viene de la familia, ahí más allá de la influencia que ejerce el grupo, eh, es central cómo la familia le ha dado cierta base y sobre todo en términos de autoestima para saber cuándo ceder y cuándo no. Hoy en día quizás van a ver en la fotocopia que no tenemos a los chicos en la calle como en otra época. Sí sigue ocurriendo en barrios cerrados o countries. Hoy lo que tenemos es esa misma construcción enfocada en ellos a través de lo virtual. Entonces quizás se juntan para jugar a la Play y están ellos en su mundo y quizás el pibe está a los gritos limpios sin tener en cuenta que está en la casa, los vecinos y demás. Y que uno ve esto, que se sigue dando esta cuestión de que hay un alejamiento psicológico del mundo infantil respecto al adulto, solo que quizás no están en la calle, insisto, en barrios privados y country sí uno los ve todavía pululando por la calle, pero a través de lo virtual están justamente enfocados en la suya. No me quiero extender más, justamente es una fotocopia extensa, así que esta va a ser la primera parte. Semana que viene, obviamente vemos la segunda. Igual cualquier duda, obviamente
por la clase de WhatsApp de los jueves, como siempre lo trabajamos. Muchas gracias.